Aquí estamos de vuelta, iniciando nuestro programa de hoy con Respirando Asuntos de Mujeres. Tenemos el gusto de recibir a la doctora Lizángela Utrera, ginecóloga con amplia experiencia en la salud femenina y planificación familiar. A lo largo de su carrera ha ayudado a muchas mujeres a tomar las decisiones con respecto a su bienestar femenino, pero basada en la información. Este es así como tenemos este programa, con un lenguaje manejable para todos ustedes. Hoy vamos a hablar en la primera hora acerca de métodos anticonceptivos, opciones y consideraciones. Estoy segura que lo van a aprovechar y van a disfrutar y a lo mejor los va a llamar a botón o un cambio en la anticoncepción o tomar otra decisión o buscar a la doctora Lizángela. Bienvenida. Gracias. Complacida por la invitación y bueno, agradecida por estar en este hermoso lugar. Qué bueno, así, bueno, que aquí la gente tiene buena energía, ¿verdad? Sí, Esta radio es maravillosa. Maravillosa, sí. La verdad es que sí. Qué bueno. Mira, vamos a hablar de métodos anticonceptivos, opciones y consideraciones. ¿Cuándo iniciarlos? Bueno, antes de iniciar un método anticonceptivo, primero debemos conocer si la paciente tiene algún tipo de enfermedad de base. ¿Por qué? Porque los métodos anticonceptivos están compuestos por medicamentos como estrógenos y progestágenos que pueden contraindicarse en algunas situaciones. Entonces, antes de iniciar el método, lo ideal es que la paciente acuda a la consulta para poder identificar primero la edad. Toda paciente mayor de 35 años, con ellas debemos tener cuidados con respecto a una hormona que se llama estrógeno, que está incluida dentro de, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas o algunas inyecciones, porque hay un riesgo de trombosis. Entonces, si la paciente sufre de varices, por ejemplo, hipertensión arterial o algún problema cardiovascular, debería evitar este tipo de método anticonceptivo que muchas veces lo desconocen y toman la decisión de manera voluntaria de iniciar este método anticonceptivo. Otra de las cosas es si tenemos algún tipo de enfermedad endocrinometabólica que pueda contraindicar algún tipo de método anticonceptivo. Entonces, antes de iniciar el método anticonceptivo, lo ideal es que la paciente acuda a la consulta, se le haga su eco transvaginal, se evalúe hormonalmente, se evalúe sus antecedentes y en base a eso hacerle conocer cuáles son los métodos que están en el mercado, indicarle cuál es el mejor y que sea una decisión en conjunto entre la paciente y el médico. ¿Cuál es su opción personalizada? Correcto. Y de la mano de un especialista. Con un equipo multidisciplinario que evalúe primero cómo está su salud cardiovascular, su salud endocrinológica, toda la parte. Y si la paciente, estoy pensando aquí, dijimos que toda la parte cardiovascular, pero es muy común sufrir de hemorroides. Y este tipo de hormonas también puede llevarnos a trombosis en la parte de hemorroides. Y eso es una urgencia quirúrgica. Completamente. Entonces, es que incluye todo. No lo nombraste, entonces me acabo de hacer como un llamado a botón. Sí, porque las hemorroides son muy comunes en la población. Sí. Esto también tiene que considerarse y te lo tiene que decir a su ginecólogo. Correcto, sí, sobre todo porque estamos en una población donde la alimentación es a base de harinas y azúcares. Entonces hay una genética en el país donde hay muchos pacientes con insuficiencia venosa, con problemas gastrointestinales que provocan a su vez la hemorroide y el desconocimiento de saber qué método anticonceptivo iniciar, puede provocar problemas graves, totalmente hasta la muerte incluso. O sea, no quiero llevarlo al extremo, pero muchas veces sí es complejo. Bueno, una vez que ya hicimos toda la evaluación, ya buscamos todo el equipo, ya sabemos a quién tenemos enfrente, ¿cuáles son las opciones que tú le planteas? Bueno, primero a la paciente hay que hacerle conocer cuáles son los métodos anticonceptivos y cómo se clasifican. De inicio se le indican que existen métodos anticonceptivos que son de larga duración y los que son de corta duración. Los métodos anticonceptivos de larga duración son aquellos que una vez puestos o colocados tienen un periodo largo de tiempo en el organismo que van a permitir la anticoncepción y van a ayudar a la paciente pues a quizás tener comodidad con respecto al uso mensual
que es lo que de alguna manera no todas las pacientes están preparadas para eso. Y están los de corta duración, que son aquellos que dependen de la paciente, como por ejemplo las pastillas anticonceptivas, las inyecciones, el anillo vaginal, el parche, que tienen como un ciclo que debe seguirse y debe cumplir un régimen disciplinario, digamos. Entonces, dentro de los métodos anticonceptivos de larga duración, tenemos los implantes subdérmicos, que es muy conocido por la población, que son los que se reconocen con los palitos que se colocan en el brazo. Las pacientes dicen el del brazo, el método del brazo. Y tenemos los dispositivos intrauterinos que van dentro del útero. ¿Cómo elegir o cómo saber si podemos elegir cualquiera de esos de inicio? Fíjense, es importante decirle, o bueno, particularmente siempre le indico a la paciente, reconocer el beneficio y lo que puede provocar cada uno de estos dos métodos anticonceptivos, enfocándonos ahorita en los de larga duración. Entonces, si vamos a hablar del método anticonceptivo, que sería el implante subdérmico, importantísimo que la paciente sepa que este es un método anticonceptivo a base de una sola hormona que no tiene estrógeno, que es en este caso progestágeno. Y esta hormona puede, además de ser cómodo, porque una vez que te lo colocas, puedes durar o 3 años o 5 años en dependencia de la marca comercial, puede provocar ciertas consideraciones en el cuerpo que hay que conocer para que la paciente no lo sienta como un problema. Como por ejemplo, generalmente este tipo de método anticonceptivos puede provocar un sangrado que se reconoce como sangrado tipo spotting. ¿Qué es ese sangrado? Ese sangrado es este tipo de mancha oscura, como cuando la menstruación está pasando, que suele ser molesto para algunas pacientes y suele generar temor, ¿ok? Quiero decirles que este es un tipo de sangrado que es común, para no decir que es normal, sino que es común ante este método y que no va a generar mayor conflicto ni problema a nivel corporal. Lo que es que hay que aprender o reconocer si puedes vivir con eso, y en caso de que no sea un sangrado constante, sino que de vez en cuando poner en una balanza el beneficio antes de decidir quitarlo. Lo otro es que este método anticonceptivo tiene como dos antagonistas, digamos. Uno es que puede provocar o ausencia de la menstruación o puede provocar que sangres mucho, y está pues el del medio, que es que te venga la menstruación constante. Regularmente. ¿De qué depende esto? Esto depende mucho del sistema hormonal de la paciente. Depende mucho de quién sea la paciente, la edad de la paciente, cuál es el peso de la paciente, cuál es el hábito con respecto a la salud de la paciente, si hace o no hace ejercicio. Y importante que sepan que el hecho de que use, por ejemplo, que el hecho de que esté en la situación en la que no sangre, no hay que satanizarlo. Porque las pacientes suelen tener miedo de no ver la menstruación por un año, por ejemplo, o por unos cuantos meses, porque asumen que la regla es como botar lo malo. Y no es así. Generalmente les explico siempre a mis pacientes que la razón por la que menstruamos es porque no quedamos embarazadas. Y yo les digo, es como que el útero se pone triste porque no se embarazó, y la menstruación es el llanto del útero. No me embaracé, entonces bueno, lloro, y entonces ahí viene la menstruación. Buena analogía. Y si estamos hablando de los dispositivos intrauterinos. Si estamos hablando de los dispositivos intrauterinos, el dispositivo puede ser hormonal o no hormonal. Los hormonales son liberador de un progestágeno también, que es una hormona única. Ellos casi siempre provocan lo mismo que puede provocar el implante, con la diferencia es que está dentro del útero, y también la diferencia es el tiempo de duración. Suele durar el liberador de hormonas 5 años y es muy útil en pacientes mayores de 35 años, en pacientes que tienen problemas con leiomiomatosis uterina o miomatosis o fibromatosis, como lo reconozca la paciente, sobre todo cuando padecen de sangrados uterinos anormales, que es ese trastorno del sangrado que la paciente antes de la menopausia manifiesta, y suele durar 5 años. Ahorita hay una marca comercial que prolongó un poquito el tiempo, que puede durar 7 años. Y este tipo de método, el hormonal, puede provocar ausencia de la menstruación o que la paciente sangre poco. Y está el late de cobre,
que es un método anticonceptivo que no es hormonal, que tiene una duración de 10 años y que el cobre, como no es hormonal, el cobre genera genera como en el endometrio inestabilidad para evitar el embarazo. Este método anticonceptivo, a pesar de que dura mucho tiempo, la paciente tiene que reconocer que puede provocar durante la menstruación más sangrado del normal y quizás más dolor, pero no por esto es un mal método anticonceptivo, solamente se le preguntaría a la paciente si es capaz de vivir con eso. Bueno, esas son las opciones de métodos que son a largo plazo. Vamos a una pausa musical y ya regresamos con los que no son a largo plazo. Aquí estamos de vuelta con la doctora Lisángela Utrera, hablando acerca de métodos anticonceptivos. Ya hablamos de los de larga duración en el segmento anterior que estamos hablando en nuestro espacio Respirando Asuntos de Mujeres. Vamos a hablar ahora los de corta duración. Bueno, los métodos anticonceptivos de corta duración son aquellos que dependen de la paciente, como por ejemplo la píldora anticonceptivas. Las píldoras anticonceptivas vienen en dos fases, digamos, una de 21 días y otra de 28. Las píldoras de 21 días están compuestas por medicamentos como estrógeno y progestágeno, que es aquí lo que decía al principio. Este es el tipo de método anticonceptivo que hay que saber a quién indicarle y que es muy útil en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Y tenemos las inyecciones, iba con que tenemos el método anticonceptivo que es la píldora, que puede ser combinada o única. La píldora combinada es de 21 días, con descanso de 7 días y luego al octavo día iniciamos la otra, y la píldora de 28 días no tiene descanso. Entonces, bueno, cada una tiene sus indicaciones. Tenemos también las inyecciones que estas también tienen sus fases. Una que puede ser solo progestágeno y durar 3 meses, que es la que la población reconoce como la inyección de 3 meses. Y tenemos la otra que es mensual. Esta que es mensual es combinada, o sea, funciona como los métodos anticonceptivos orales. Tenemos el parche subdérmico, que bueno, en el país honestamente casi no se usa, poco los ginecólogos lo indicamos y no hay marcas comerciales que la promuevan quizás como en otros lugares. ¿Y cuál es la razón de que no se utilice este? Mira, ¿Es un buen método? Sí, es un buen método y de acuerdo al índice de PER, que es lo que nos indica a nosotros la efectividad, está a la par de la pastilla anticonceptiva. Bueno, honestamente pienso quizás que tiene que ver algo más con tema de estética, con tema de aceptación de la población por desconocimiento. Y de que las empresas quizás no lo han puesto en el mercado y no se le ha hecho porque no hay el mercado. Sí, y está también el anillo vaginal. Está el anillo vaginal, que es un buen método anticonceptivo que tiene la función como la de un método anticonceptivo oral. Una vez que se coloca puede durar 21 días dentro de la vagina, se puede mantener relaciones sexuales con él. Una vez que se cumple el día 21 se retira, se descansa 7 días y al octavo día se vuelve a colocar. Es un buen método anticonceptivo, pero hay pacientes que como no lo conocen le tienen temor a que no funcione y pues al final es bueno. Estos son los de corta duración. También tenemos los anticonceptivos de barrera, como es el preservativo masculino y el femenino. La población conoce el preservativo masculino porque el femenino no ha tenido mucha promoción a nivel del país. Sin embargo, bueno, es bastante útil para evitar las infecciones de transmisión sexual en pacientes que suelen tener una vida sexual activa y libre, digamos. Y está el método anticonceptivo definitivo, que es la esterilización quirúrgica. Que la esterilización quirúrgica consiste en un procedimiento donde la paciente, al estar en quirófano, hay múltiples técnicas quirúrgicas que se usan en quirófano para cortar las trompas y evitar, en este caso, el embarazo. Muy bien, hemos hecho una pasada excelente por todos los métodos anticonceptivos y ya va a depender de todas las condiciones de la paciente para que en un diálogo bilateral puedan realizarlo. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer una pausa musical y ya regresamos. Estamos de vuelta en su programa Respira Libre, en el segmento Respirando Asuntos de Mujeres. La doctora Lisángela Utrera hablando acerca de los métodos anticonceptivos. Ya nos hiciste un paseo por todos los que hay, todas las opciones.
vamos específicamente a dar los tips importantes de cada uno de ellos para que aquel que se esté conectando o sintonizando en ese momento, pues también tenga la información. Bueno, sí, las preguntas constantes son en qué momento se lo pueden colocar, sobre todo las adolescentes. La adolescente, una vez inicia la relación sexual, está pues expuesta a quedar embarazada si es sexualmente activa. Y hay temor con respecto a que anteriormente, por desconocimiento a nivel de la ciencia, no se usaba la T de cobre porque se conocía que debía colocarse en pacientes que ya habían parido, pero ya actualmente no es así. Y esta decisión se toma por el hecho de que pues tenemos una alta incidencia de adolescentes embarazadas y siempre es mejor evitar la natalidad en este caso y hacer una planificación familiar antes de que esto suceda sin querer. Entonces, las pacientes que ya iniciaron relaciones sexuales, que no tienen la posibilidad de mensualmente estar invirtiendo en un método anticonceptivo de corta duración que suelen ser un poco costosos, sería bastante ideal que sin ningún tipo de temor puedan usar, por ejemplo, la T de cobre que les queda a una paciente que inició las relaciones sexuales a los 15 años, la puede usar. De hecho, hay métodos anticonceptivos que son más pequeños, intrauterinos, y es para este tipo de pacientes, así que sin miedo lo pueden usar. Con respecto bueno, importantísimo con respecto a la T de cobre, que la paciente tiene que reconocer que su ciclo menstrual va a aumentar en cantidad y probablemente va a doler un poquito más, pero esto no va a generar ningún tipo de factor negativo. Con respecto a los implantes subdérmicos, la paciente tiene que saber que el primer año puede quizá tener ausencia de la menstruación y esto no ser nada malo, evaluarse cada 6 meses o cada año un equito transvaginal para evaluar la función ovárica, porque a veces suele provocar quistecitos, pero esto no genera nada maligno, que es el temor que le da a las pacientes. Y en caso de que tengan muchísimo sangrado, acudir al ginecólogo, porque esto se puede de alguna manera arreglar para no retirar el método anticonceptivo antes de lo debido y que la paciente pueda disfrutar de él hasta el tiempo que está planificado. Entonces, ya por aquí es importantísimo que sepan este tipo de cositas. Lo otro es que las pacientes con síndrome ovario poliquístico pueden usar métodos anticonceptivos orales, pero si usted sufre de migraña, de varices, está continuamente sentada, tiene insuficiencia venosa periférica o arterial, no debe usar los métodos anticonceptivos orales. Y bueno, en caso de, con respecto a la esterilización quirúrgica, hay muchas pacientes, y quiero hacer un poquito de énfasis aquí, porque hay muchas pacientes jóvenes que quedan embarazadas, jóvenes y en una situación económica difícil, y toman la decisión rápida de esterilizarse, teniendo 19, 20 años, 21 años, porque lo están haciendo en base a la necesidad. Y muchas veces, 10 años después, cuando les va mucho mejor, cuando se vuelven personas exitosas, conocen al hombre de su vida y quieren que le recanalicen las trompas. Y es una pregunta frecuente, de hecho, en redes. Doctora, ¿cómo hago? Porque quiero tener un hijo después de tantos años y me esterilicé. Entonces, gracias a Dios existen métodos anticonceptivos que no son definitivos, que están en el mercado, que puedes usar antes de tomar esta decisión tan radical, porque una vez que la tomas, entonces no puedes volver atrás. Y bueno, hay un mito que es que dicen que la esterilización quirúrgica se regenera. Okay. Es como el cirujano que cortó el ligamento redondo. Sí, entonces, exacto, no hay posibilidad. Siempre le digo a las pacientes, mi amor, todo depende de la técnica quirúrgica que hayan usado contigo, y difícilmente podemos saber si están cortadas o no, al menos que tú desees hacerte una histerosalpingografía, que es un estudio que puede evaluar canalización de las trompas. Entonces, bueno, ya yo creo que... Y que es doloroso. Y que es doloroso, sí, la histerosalpingografía es un estudio doloroso. Entonces, bueno, lo importante aquí es que la paciente tome la decisión de acudir al ginecólogo para poder en conjunto decidir, valga la redundancia, qué método anticonceptivo usar. Excelente. Y que no vaya a la farmacia, lo pregunte o le pregunte a la amiga. Esta es la conclusión perfecta de este caso. Vamos a una pausa musical y ya regresamos. Y aquí estamos de vuelta en su programa Respira Libre. Vamos a continuar en la segunda hora con la doctora Lisángel Utrera, así que no crea que esto es todo lo que vas a ver en el segmento Respirando Asuntos de Mujeres. Pero para despedir esta hora vamos a
a ser Respirando Novedades, que es el segmento donde yo siempre les comento un poco de nuestro centro Respira Libre y los beneficios que puede tener. Hablando de hoy que tenemos una ginecóloga invitada, vamos a hablar un poco de la rinitis vasomotora. La rinitis vasomotora es la producción de cambio en la producción de moco y cambio en lo que es la vascularización de nuestros cornetes y toda la mucosa respiratoria en respuesta a los cambios hormonales. Esto lo vemos en adolescencia, definitivamente en embarazo y lo vemos en menopausia. ¿Qué sucede? Sucede que aumenta la vascularización de los cornetes, que son las estructuras laterales de la nariz, y también cambia la estructura de la gota de moco. La gota de moco en la parte inferior tiene líquido, mayor cantidad de líquido, en la parte superior mayor consistencia para que se mueva adecuadamente con los cilios de la mucosa, y arriba es para que el sucio quede y proteja de que no entre la vía aérea inferior. Cuando hay cambios hormonales, nosotros tenemos una inversión, es decir, la gota de moco es espesa abajo y líquida arriba. Por eso es que la gente, son pacientes que incluso han llegado a tener que utilizar un vaso para ir escupiendo porque no pueden tragar la saliva de lo espesa que es, la describen como goma de zapatero, pero patognomónicamente, es decir, es típico de esta rinitis vasomotora que cuando se toman una cucharada de sopa caliente cae la gota de moco en el plato de sopa por la estructura que tiene. Nosotros tenemos esto muy marcado en la menopausia, pero sin embargo se puede ver también en adolescencia y en el embarazo. Y en el embarazo hay primer y tercer trimestre el crecimiento exagerado de los cornetes porque se llenan, son estructuras que solamente están constituidas por vasos sanguíneos y se llenan estos vasos sanguíneos de sangre en estos trimestres. Por eso es que dicen que a la mujer embarazada le crece la nariz. Y no es que le crece, es que los cornetes están más llenos. Entonces, en el centro Respira Libre, con cirugía láser en consultorio, podemos ayudar a este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el riesgo de que entre en quirófano, no tenemos el riesgo anestésico. Y definitivamente para la rinitis vasomotora, que antes lo único que teníamos era colocar algún tipo de inhaladores, no controlaban realmente esta patología y es muy molesta. No es algo que es una enfermedad grave, pero sí molesta y limita la calidad de vida de la paciente. Con láser nosotros hacemos una disminución de la cantidad de glándulas que producen moco y también hacemos una mejoría porque vuelve a cambiar con el láser la estructura de la gota de moco. Y en pacientes embarazadas también lo podemos realizar porque no se hace un procedimiento con anestesia ni sistémica, es decir, que vaya a hacer daño al niño y puede ser utilizado. Entonces, en este Respirando Novedades, ya usted sabe que nuestra cirugía láser en consultorio sirve para la rinitis vasomotora y para pacientes embarazadas. Tenemos una amplia experiencia, más de 5.000 casos. Puede ver los testimoniales en nuestro canal de YouTube Respira Libre y también en nuestros micros educativos donde hablamos bastante de mujeres embarazadas y rinitis vasomotora. Porque la respiración adecuada mejora su calidad de vida. Así le damos la despedida a la primera hora del programa. Vamos a una pausa comercial y musical y regresamos con el segundo tema que vamos a hablar, Respirando Asuntos de Mujeres, con la doctora Lisandra Herrera, que va a ser de enfermedades de transmisión sexual. Así que no se despegue de nuestra sintonía. Y aquí estamos de vuelta en su programa Respira Libre, programa de salud y calidad de vida, con nuestra invitada, Lisandra Utrera. Respirando Asuntos de Mujeres. La segunda hora vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual. Lisángela ya hizo en la primera hora una excelente paseada por todos los métodos anticonceptivos y ahora vamos a hacer otro paseíto, pero por las enfermedades de transmisión sexual. Adelante, Lisángela. Bueno, complacida con seguir educando a la población para que conozcan más sobre ellas mismas, para que conozcamos más sobre nosotros mismos. Bueno, las enfermedades de transmisión sexual son todas aquellas que se contagian a través de la relación sexual. Hay un conjunto de enfermedades que lo importante de conocer este tipo de patologías es que no todas son iguales, no todas se manifiestan de la misma manera, no todas generan la muerte. Hay algunas que pueden curarse con tratamiento médico. Hay otras en las que tienen tratamiento médico y ya se conoce que han alargado la vida de los pacientes. Y hay otras que se vuelven una batalla constante para evitar la muerte, como es el VPH. Entonces, bueno, iniciaríamos
quizás con la más común, ya hemos hablado de eso en otras oportunidades y ya creo que ya se ha hablado muchísimo sobre el asunto, pero voy a empezar con esta por ser la más común en consulta, que es la del VPH, que es el virus del papiloma humano. Importantísimo diferenciarlas del VIH, porque hay pacientes que quizás desconocen de que no es lo mismo y que no existe tampoco un análisis de sangre que puede identificar el VPH, porque no existe. Muchas veces las pacientes dicen, doctora, pero me hice una prueba de VIH y salió negativa, ¿cómo es que tengo VPH? Entonces es importantísimo que no es lo mismo VPH que VIH. ¿Qué es el VPH? El VPH es el virus del papiloma humano, que es un tipo de infección de transmisión sexual que desconocemos de alguna manera el tiempo de aparición, porque puede aparecer 3 meses, 3 años, 5 o 10 años después del contagio sexual. Si la paciente ya ha tenido más de 2 o 3 parejas sexuales en un periodo de 10 años, a veces cuando se les diagnostica el virus, piensan que fue la pareja actual y así como ella tiene un pasado, él también, entonces difícilmente podemos saber quién nos contagió del virus del papiloma humano. Razón por la que debemos usar preservativos si no vamos a tener una relación sexual estable y mantener la monogamia en este caso. Entonces, esta infección de transmisión sexual tiene relación con el cáncer de cuello uterino. No es que tener VPH me condena a tener cáncer, no. Es que tener el VPH me va a llevar a mí a estar en un estado de alerta constante para hacer un seguimiento médico y evitar la progresión a cáncer de cuello uterino a través de la citología y la consulta constante. Existe para este tipo de infección de transmisión sexual una vacuna que se coloca entre 9 y 45 años que va a permitir fortalecer nuestro sistema inmunológico para poder que nuestro cuerpo detecte el virus y evite el cáncer de cuello uterino, el cáncer de pene, el cáncer orofaringio en este caso. Ya por aquí, bueno, dejando esto a un lado. Dejando esto claro. Ajá, dejando esto bien. Dejando esto claro, otra de las infecciones de transmisión sexual común es el herpes genital. El herpes genital es una infección de transmisión sexual que es bastante silenciosa y que no se cura, sino que se controla. Y es importante saberlo. ¿Por qué? Siempre hago la analogía con las pacientes con respecto a los virus, que los virus son como la gripe y el COVID. Y las llevo al momento en cuando nos decían limpien la superficie porque no se ve. O sea, no se ve. Así como las pacientes piensan que una verruga, para tener VPH hay que tener una verruga y no es así, también funciona con el virus del herpes. Entonces, el herpes tiene la particularidad de que se queda en las fibras nerviosas y la primera vez que aparece como unas burbujitas como en racimo de uva. O sea, se los digo para que lo reconozcan. El herpes puede aparecer en la boca como puede aparecer en el área genital, sea en la vulva o sea en el área genital masculina. Aparece como un racimo de uvas. Al inicio puede pasar desapercibida porque se puede confundir con una lesión post-rasurado y que esta, conforme pasan los días, se rompe y provoca una úlcera que es muy dolorosa. Muy dolorosa. Y en este momento, sobre todo cuando ya esa úlcera se está mejorando, suele ser más contagiosa. ¿Qué pasa? La primera vez que aparece suele ser bastante agresiva. Agresiva porque duele mucho, se exterioriza o se alarga en gran parte, se extiende en gran parte del área genital y suele generar una crisis emocional terrible por el dolor que emana sobre todo después de orinar. Quiero que sepan que este tipo de infección de transmisión sexual tiene un tratamiento que puede ayudar a que esta manifestación mejore, pero como es un virus que se queda o se abraza en las fibras nerviosas, cada vez que usted tenga un sistema inmunológico caído, esté expuesta a un estado de estrés constante, esté expuesta a un estado de estrés constante, esto puede aparecer. Por eso es importante que pues, la paciente que ya ha sido diagnosticada con esta infección de transmisión sexual, este virus, lo reconozca y no caiga en crisis y que sepa que esto no la va a llevar a la muerte, al menos que la paciente sea diagnosticada con un VIH, que es con SIDA, y esto sí. Tenga
Sí, que aparte tenga el herpes. Aparte, exacto, y aparte que tenga herpes, que es lo que la puede llevar a ese estado de como Sí, o cualquier recesivo. inmunosuprimido. Correcto, Pacientes cualquier en inmunosuprimido. quimio, pacientes diabéticas. Correcto. Existe también la sífilis, que ya saliendo quizás un poquito de los virus, porque hay otras cosas, pero esta es una bacteria, Treponema pallidum. Que está en repunte, Sí, increíblemente. sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que estamos viviendo Sí, un hay tiempo. que hablar de sífilis porque es increíble que en estos años haya sífilis. Sí, sí, el tema con la sífilis es que, bueno, estamos viviendo un tiempo donde hay mucha libertad sexual y no se está manejando con conciencia y hay mucha baja autoestima a nivel de damas y caballeros y esto hace quizás que de manera equivocada piensen que están viviendo su vida y resulta que a veces se están enfermando y esto es lo que está haciendo estos repuntes. La sífilis es una bacteria que se transmite sexualmente. Muchas veces desconocemos que la tenemos hasta que aparece en un tiempo, puede ser de 15 días, la sintomatología. Hay ¿Cuál es la pacientes. sintomatología para que la gente sepa? Ella La es, reconozca. bueno, la sintomatología es diversa, porque de inicio aparece una úlcera a nivel del pene o de la vagina, puede decirse pene. Claro que sí. Ok, a nivel del pene o la vagina, que no es dolorosa. A diferencia del herpes, esta manifestación es limpia, generalmente es una úlcera que pareciera que estuviera cicatrizando, de hecho, no es dolorosa, perdón, la tocas y es como gomatosa y puede pasar como si fuera que te afeitaste y se cicatrizó, así exactamente. Ya después, la única manera que empiece a manifestar síntomas importantes es cuando ya está en una fase avanzada, digamos. Entonces existe una fase latente activa y existe una fase latente que se desconoce el tiempo de la fase, más o menos de esa fase se habla de un tiempo de 2 años aproximadamente. En ese tiempo, la única manera de reconocer la sífilis es haciendo una prueba de sangre, que es la que conocemos como VDRL. Y esta, una vez que sale positiva, habría que hacer entonces una prueba cuantitativa para saber cuáles son las diluciones. Si a usted le sale una dilución de 8, 16 o 32 o 64, quiere decir que está en una fase activa y después de esto hay que hacer otra prueba confirmatoria, que es la FTA, para colocar tratamiento. Este tipo de infección de transmisión sexual, la sífilis, se trata. Existe un medicamento que se coloca semanal que puede provocar que esta espiroqueta o esta bacteria simplemente no esté. Pero no quiere decir que no puedas volver a contagiarte o no pueda hacer un repunte, porque siempre y cuando, y esto va con todas las anteriores que he nombrado, cada vez que usted tenga una relación sexual con una nueva pareja o tenga una relación sexual con alguien que tenga algún tipo de infección de transmisión sexual, siempre se va a contagiar. Sí, siempre se abre la ventana de nuevo. Correcto, sí. La sífilis tiene su repunte y su daño en pacientes inmunodeprimidos también. No suele generar la muerte, al menos que no sea tratada. Porque ya después hay otras manifestaciones como manchas en la planta de las manos y en la planta de los pies. Y hay un cambio a nivel físico bastante importante, pero esto es cuando ya lo llevamos a una sífilis terciaria, porque está la primaria, la secundaria y la terciaria. Esperemos que eso no se vea ya también a estas alturas y cuidado, sífilis congénita, los niños que nacen Sí. con dos coloraciones diferentes a nivel ocular y además con la pérdida de la función de ese nervio. Entonces, por eso es que es increíble que haya sífilis de nuevo. Vamos a una pausa musical y ya regresamos. Aquí estamos de vuelta en Respirando Asuntos de Mujeres con la doctora Liz Ángela Utrera, hablando en esta segunda hora sobre enfermedades de transmisión sexual. Liz Ángela, en el tratamiento, cuando te haces el diagnóstico, estaba diciendo yo en el corte, que hagamos hincapié en que tiene que asistir la pareja o las parejas. Sí, totalmente. Es importante que una vez que se haga algún diagnóstico, dije 3, hay muchas otras que quizás las nombremos ahora, hay que hacer un tratamiento dual. La paciente cuando se diagnostica, mientras nosotros como ginecólogos o el infectólogo en este caso está tratando la enfermedad activa en el momento, debe tratarse también a la pareja.
El tema con esto es que hay muchas mujeres que suelen manifestar temor al informarle a la pareja que tienen una infección de transmisión sexual, por dos razones. Una, porque quizás tienen una pareja, digamos, machista, que no va a comprender el asunto y ellas se culpan de que pueden culparlas, de que fueron ellas las que cometieron quizás un error y tienen la infección de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque muchas veces la mujer manifiesta una sintomatología y el hombre se siente bien. Entonces el hombre suele decir, pero yo no tengo VPH porque no tengo verrugas, o yo no tengo sífilis porque yo me siento bien, yo no tengo nada, yo ando activo, o yo no tengo herpes porque tú tienes eso allí, te arde, pero a mí no me arde nada. Y no es así. Entonces la invitación aquí es, con amor, hablar con la pareja, manifestar que hay un problema que es importante porque puede generar, valga la redundancia, más problemas. Y que para esto se le invita a que acuda al urólogo, porque quizás el hombre no va a querer ir que una ginecólogo le vea su parte íntima, pero tienen a la especialidad de urología que se encarga de tanto de la parte femenina, pero también la parte masculina, que puede orientarlos y también puede continuar con un tratamiento médico y así evitar próximos contagios o diseminar. Maravilloso. Una vez que se hizo este inciso, ya sí regresemos con las que faltan, pero hay que decirlo porque es algo básico que parece tácito, pero que no se cumple. Correcto. Continuemos ahora con el resto de las enfermedades. Mira, tenemos también la gonorrea, que es una... Que también es increíble que siga existiendo gonorrea. Sí, También es increíble a esta edad, a este momento mundo. La particularidad de esta infección es que tiene 72 horas de aparición. Es rápida, de hecho es la más rápida. Si tuviste relaciones sexuales con alguien ayer, ya fácilmente en 4 días estás botando a través de los genitales una secreción verde, abundante, muy, muy fétida. Porque la mujer es más fácil reconocerlo porque nosotras vivimos botando flujo y yendo al ginecólogo por cualquier cosa, me huele un poquito, que no sé qué, pero el hombre la reconoce porque tiene que ordeñar el pene, digamos, para poder identificar la salida a través del meato urinario o en este caso del conducto seminal, la secreción, y que esta tiene una particularidad de que da una sintomatología llamada uretritis gonocóxica. ¿Esto qué quiere decir? Ardor. Ardor al orinar, ardor permanente, sobre todo en el hombre. Y cuando viene y se ordeña, sale esa secreción fétida. Esto también tiene un estudio, usualmente se hace un extendido en una lámina de la secreción y esto nos identifica, en este caso, el germen que está activo, que es el de la gonorrea. Esto también tiene tratamiento. Lo que pasa es que muchas veces, quizás con todo el respeto de toda la audiencia, la irresponsabilidad hace que, como saben que hay tratamiento, recaigan en lo mismo y no hacen caso, exactamente. Sin embargo, si esto se acompaña además de un proceso de inmunodepresión como el SIDA, sí puede generar, al igual que las otras infecciones de transmisión sexual, complicaciones que no queremos. Ajá. Y bueno, voy a hablarles aquí del VIH, que es lo que conocemos como SIDA, que ha sido una de las infecciones más temidas porque se conoce que cuando apareció más o menos por los años 90 generó la muerte de muchísimas personas. Pero actualmente no es tan tenebroso tener SIDA. No quiere decir que vamos a abrir, ay, no te preocupes, no. Quiere decir que se puede vivir con esto porque ya existen retrovirales que han alargado la calidad de vida de las pacientes y la vida de las pacientes o de los pacientes. Esta infección tiene la particularidad de que acaba con el sistema inmunológico, dándole oportunidad a otros gérmenes oportunistas a que el paciente se complique y fallezca. Y la manera de reconocer esto es a través de la prueba que todos nos hacemos para cualquier cosa, para cualquier operación, cuando nos sentimos mal, que es el HIV. Vamos a meter aquí, vamos a hacer este un poquito más largo, para meter aquí la hepatitis. Ok. Háblanos un poquito. Bueno, mira, Más común contaminarse con hepatitis que con HIV.
Sí, y la hepatitis es una enfermedad muy silenciosa, Absolutamente. muy silenciosa y muy costosa de tratar. De hecho, es la enfermedad más costosa de tratar. Digamos que no todo el mundo tiene el beneficio de poder tomar los medicamentos para este tipo de infección de transmisión sexual. Mira, existe la hepatitis B y la hepatitis C. La particularidad de este tipo de infección de transmisión sexual es que también se contagia sexualmente, valga la redundancia, pero a través de otros medios, como por ejemplo contacto con sangre, jeringas, que es lo mismo que se hace, con el que se transmite el SIDA. Pero este daña el hígado. Sí, Hay un daño directo en el hígado. absoluto. Sí, y el hígado, digamos que si el intestino es el cerebro del cuerpo, el hígado es el motor. Sin hígado no caminamos. Es un proyecto que hay que cuidar, de hecho. El tratamiento de esta infección de transmisión sexual es muy costoso. De hecho, sobre todo el de la hepatitis C. Aquí en el país hay una fundación para pacientes con hepatitis C que no tienen la oportunidad de tratarse porque es una patología que puede provocar cambios de coloración en la piel, ictericia, mucho dolor a nivel, digamos, del hemiabdomen derecho, y que muchas veces piensan que es un problema gastrointestinal, de la vesícula, sabes, que no estoy comiendo bien, que tengo gastritis, y la gastritis termina siendo una hepatitis B o una hepatitis C. Es lamentable que hay muchísima hepatitis B y C y no se diagnostica porque dentro de las infecciones de transmisión sexual que habitualmente diagnosticamos, no está como hábito del todo el mandar a hacer esta prueba. Y esa prueba se hace cuando el paciente está amarillo, cuando el paciente está teniendo dolor, cuando las transaminasas hepáticas se encuentran constantemente elevadas. Entonces, bueno, te haces hepatitis A y no es hepatitis A, empiezan a evaluar si es la vesícula, no es la vesícula, y terminas haciéndose esta prueba y saliendo positiva. Y lamentablemente esta sí pues nos daba la cirrosis hepática, nos Provoca daba cirrosis cirrosis hepática. hepática Y la cirrosis hepática no perdona, no perdona. Y exactamente, provoca la muerte. provoca la muerte. Correcto. Entonces, por eso quería que la trataras, para que Sí. estuviera en la cabeza de nuestros escuchas. Sí, de hecho, si usted quiere hacerse un despistaje de enfermedades de transmisión sexual, sería muy bueno que cada vez que acuda al ginecólogo, al médico internista o a su médico infectólogo, le indique: doctor, mire, quiero hacerme un despistaje de eso, y que eso incluya antígeno de superficie para hepatitis B y C, que incluya HIV, VDRL y la FTA, y que, bueno, el hombre al urólogo, la mujer al ginecólogo. Y cualquiera que tenga alguna infección como VIH, SIDA, con el infectólogo, que se va a encargar también de gestionar todo este tipo de infección. Y me faltó, quería hablar de una que es común, que es la tricomoniasis. Claro. La tricomoniasis, tomando en cuenta la área ginecológica, es una infección de transmisión sexual. Suele diagnosticarse por la clínica, que es este tipo de flujo amarillo abundante, que tiene mal olor, que provoca ardor también, y que cuando se hace la citología no los puede reportar. ¿Por qué es una infección de transmisión sexual? Porque es un parásito que no debe estar en la vagina. La vagina tiene una flora que está compuesta por hongos y bacterias, pero no por parásitos. Entonces, cuando vemos este parásito en la vagina, entonces estamos ante una infección de transmisión sexual que puede provocar cambios negativos, como por ejemplo que se hagan abscesos en las trompas. Abscesos es acumulación de pus en las trompas de falopio, que se inflame el útero, que es la llamada enfermedad inflamatoria pélvica, a causa de este tipo de parásito. Y también la clamidia, que es otro monstruo silente, que es una infección de transmisión, es una bacteria que cuando está presente la desconocemos hasta que ya no aguantamos más. O sea, es esta paciente que está constantemente con secreciones vaginales, se le pone tratamiento para la cándida, se le pone tratamiento para bacterias, la garnerela, la tricomona, y sigue. Hay que hacer un despistaje de clamidia porque puede provocar enfermedad inflamatoria pélvica y complicaciones que pueden llevar a la paciente a cirugía. Sí, hay infertilidad posterior. Y a infertilidad, correcto. La infertilidad posterior.
Perdón que me meta, pero son cositas que uno se... No, maravilloso, imagínate, tanto tema en poco tiempo, más bien Pero demasiado sí. estamos haciendo. Bueno, vamos a una pausa musical, ya regresamos para el cierre de este maravilloso programa que espero que haya sido de su beneficio. Ya venimos. Y aquí estamos de vuelta con nuestro espacio Respirando Asuntos de Mujeres con la doctora Lizángela Utrera, ginecólogo, y hemos conversado en esta segunda hora acerca de enfermedades de transmisión sexual. Y quiero que Lizángela nos haga un cierre y luego nos diga cómo la podemos ubicar, porque ha estado muy didáctico todo el programa. Así que Lizángela, el micrófono es tuyo. Gracias. Bueno, llamado a conciencia con respecto a la actividad sexual, porque vivimos un tiempo en el que hay bastante libertad y la aplaudo porque la mujer se ha empoderado mucho. El hombre también, y qué bonito es ver a mujeres y hombres crecer y tener amor propio. Sin embargo, la sexualidad es un tema bastante delicado porque como pensamos que nos estamos acostando con una persona que no tiene ninguna secreción, no huele mal ni su vagina ni su pene, no vemos ni una verruga, estamos tranquilos y pensamos que nos estamos acostando con alguien que no tiene una infección de transmisión sexual, y no es así. Y no hay que esperar a ver la verruga o a ver alguna lesión para estar pendiente. Quiero decirles que el que está enfermo no lo dice. El que tiene la verruga, el que tiene la burbujita, el que está pasando por esa secreción verde, se ausenta, hace el tratamiento y luego vuelve a seguir con su rutina de una vida sexual quizás muy abierta, ¿no? Entonces, probablemente te estás acostando con alguien que no sabes que está bajo un tratamiento médico o que está incubando un proceso infeccioso. Entonces, el llamado de atención aquí es con amor, ¿no? Con amor para todos, que usen preservativos si no van a tener una relación sexual estable, que trabajen la monogamia, que crean en la familia, ¿sí? Porque eso también primero las empodera tanto a las mujeres como a los hombres, crecen como seres humanos, ¿no? Llenan su amor propio y también tienen cosas buenas que enseñarle a los hijos para evitar quizás esta ventana de situaciones difíciles que van a dañar su autoestima y que van también a tocar su bolsillo, porque la enfermedad viene con una cantidad de gastos atrás que no nos damos cuenta sino hasta que lo estamos viviendo. Entonces yo creo que esas cosas las podemos evitar. Excelente conclusión. Lizángela, ¿cómo te ubica nuestra audiencia? Mira, a través de mis redes, DRA Lizángela Utrera. Yo doy consultas en la clínica Las Acacias, en la clínica Vidamed y en mi consultorio que está en la Torre Lincoln, piso 9, oficina E. A través de mis redes está un link donde está el número de teléfono donde pueden agendar cuando desees. Opero en muchas clínicas de Caracas para las que quieran llegar a su pancito, como les digo yo, traer a su paciente al mundo conmigo y bueno, estamos a la orden con mucho amor. Excelente. Y si no lo ubican, pues nos escriben @respiralibre y nosotros haremos llegar su solicitud a Lizángela. Ha sido un excelente programa, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Con nosotros. Y les regalé el libro, espero que les guste. Ay, no, sí, cuando lo lea te voy a etiquetar a través de mis redes y estoy complacida, sé que me lo voy a disfrutar. Entonces, el que no sepa, yo tengo un libro que se llama Aprendiendo a Vivir Mi Sueño, lo pueden ubicar en Amazon y bueno, en todas mis redes sociales siempre aparece mi libro con el cual doy conferencias y del cual estoy muy orgullosa. Un libro inspiracional. Bueno, vamos a una pausa y ya venimos con el cierre de este programa.